Hola, mi nombre es Genesis Pinto, soy estudiante de psicología y les voy a hablar sobre la neurociencia y el derecho penal. Antes de explicar la relación de la neurociencia con el derecho penal, es importante mencionar que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, en el cual está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras, llamadas neuronas, en todo el cuerpo. Por lo tanto, el objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular las emociones, los pensamientos, las conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración y cómo mantener los latidos del corazón. De esta manera, la neurociencia se utiliza para muchísimas cuestiones que tienen que ver con el cerebro y la conducta del ser humano, desde enfermedades del sistema nervioso como el Parkinson, el Alzheimer, el déficit de aprendizaje y el estrés postraumático. Ahora bien, con respecto al derecho penal, la neurociencia ha servido como desarrollo de la tecnología y conocimiento sobre el cerebro, con la finalidad de establecer intenciones conscientes de los actores judiciales, donde a su vez es necesario comprobar la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas, trastornos mentales transitorios o permanentes, alteraciones a la percepción y estados de intoxicación plena o síndromes de abstinencia. En otras palabras, la neurociencia en el derecho penal funciona como base para la explicación del comportamiento criminal. Esta aplicación se creó a base de la seguridad que el ser humano es consciente y por lo tanto susceptible de responsabilizarse de todos sus actos. Por lo tanto, a través de esto se podría explicar al nivel del funcionamiento mental por qué y cómo ocurrieron los hechos, desde la percepción y condición del criminal, como de la víctima o de las víctimas y los daños ocasionados desde la evolución médica. Para dar un ejemplo, se han visto casos donde el conductor pierde el control del automóvil y provoca lesiones y muertes en los conductores de otros carros que fueron colesionados. Y una de las maneras para determinar la culpabilidad del acusado es evaluar y aplicando pruebas de que utiliza la neurociencia, como por ejemplo la resonancia magnética, que a través del cual se puede diagnosticar si el acusado presentó alguna anomalía cerebral que ocasionó el accidente, como un accidente de cerebrovascular, o también puede ser la presencia de un tumor que obstruye alguna función motora. Saludos estimados compañeros y profesoras, yo soy Betty Barrios, mi expediente es el HPS 201-0011-0B y en esta oportunidad les estaré explicando las características de la neurociencia y del derecho penal. En cuanto a las características de la neurociencia, tenemos que esta estudia cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que lo hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas, pero también investigan qué sucede en el sistema nervioso cuando las personas poseen trastornos neurológicos, psiquiátricos o del neurodesarrollo. La neurociencia ha sido tradicionalmente clasificada como una subdivisión de la biología, pero esta en realidad se trata de una ciencia interdisciplinaria que está relacionada estrechamente con otras disciplinas como las matemáticas, la lingüística, la ingeniería, la informática, la química, la filosofía, la psicología y la medicina. Los neurocientíficos estudian los aspectos celulares, funcionales, evolutivos, moleculares, celulares y médicos del sistema nervioso. A diferencia de la neurobiología, la neurociencia se refiere a todo lo que está relacionado con el sistema nervioso. Los antiguos egipcios pensaban que la sede de la inteligencia estaba en el corazón. Debido a esta creencia, durante el proceso de momificación, eliminaban el cerebro y dejaban el corazón. Las primeras escrituras sobre el cerebro datan del año 1700 a.C. Concretamente, la palabra cerebro se menciona 8 veces en el papiro Edwin Smith en relación a los síntomas, el diagnóstico y los resultados probables de 2 personas que tenían heridas en la cabeza. Desde la década de 1950 en adelante, el estudio científico del sistema nervioso experimentó enormes avances, principalmente debido al progreso de otros campos relacionados como la neurociencia computacional, la electrofisiología y la biología molecular. Los neurocientíficos pudieron estudiar la estructura, las funciones, el desarrollo y las anomalías y las formas en que se podía presentar o alterar el sistema nervioso. Dentro de las características del derecho penal tenemos que éste se encarga de las normas y de concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva al Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, las cuales son aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito, así como el acompañamiento y la orientación de las decisiones judiciales en la materia. Pero no solo es eso, sino que también comprende los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe detrás del castigo y la reclusión.
Esta rama jurídica pertenece al derecho positivo, es decir, al contemplar ordenanzas, códigos, leyes escritas y adscritas por las personas. Los asuntos penales tienen que ver con la decisión de alejar por un tiempo a un individuo del resto de la sociedad, al considerarlo peligroso o incapaz de ajustarse a las reglas o de brindarle un marco de rehabilitación para que lo haga. La única fuente posible del derecho penal es la ley misma, que está contemplada en los códigos penales y las leyes penales en vigencia, ya que ni la costumbre ni la naturaleza definen lo que es punible o no, sino que las leyes de los seres humanos es quien lo define. Todo acto de interés para el derecho penal consta de varios elementos, como un delincuente, que es a quien se le acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido apresado por ello, un delito, que es la ruptura concreta de la ley, y debe haber pruebas, evidencias y versiones, una pena, que es el castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito que se cometió y que es impartido por las fuerzas mismas del Estado, y el juez, que es un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y determina finalmente cuál es la decisión tomada tras oír a las partes. Existen dos perspectivas del derecho penal, es decir, dos formas de ver su misión, el derecho penal objetivo y el subjetivo. Cuando hablamos del primero nos referimos a él como una normativa o como un ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determinada decide regirse y evaluarse. Cuando hablamos del derecho penal subjetivo nos referimos al asunto de las penas o castigos impuestos por el Estado. El punto de encuentro entre la neurociencia y el derecho penal lo encontramos en la comprensión de los estados mentales. Esto es la construcción de una teoría de la mente. Se trata de un asunto relevante para el derecho penal debido a que la culpabilidad y la adscripción de responsabilidad, tal como la concebimos, presuponen la existencia de estados mentales con ciertos rasgos básicos y también la posibilidad de conocerlos. Los individuos son responsables de sus propias acciones en la medida en que éstas sean causadas por deseos y creencias respecto del mundo sobre los que tienen cierto control. Buenas, mi nombre es Fabiana Medina y les voy a hablar sobre la neurociencia y los estados mentales. Un punto de contacto entre la neurociencia y el derecho en penal lo encontramos a propósito en la comprensión de los estados mentales, esto es la construcción de una teoría de la mente. Se trata de un asunto relevante para el derecho penal, puesto que la culpabilidad y la adscripción de responsabilidad tal y como la concebimos presuponen la existencia de los estados mentales con ciertos rasgos básicos y también la posibilidad de conocerlos, lo cual somos responsables de nuestras propias acciones a medida de que éstas sean causadas por deseos y creencias con respecto al mundo, sobre los que tenemos control sobre nosotros mismos. En cambio, esto va variando a medida en que podemos llegar a tener algún estado mental no senil o podamos llegar a sufrir de algún trastorno. Es necesario destacar al neurocirujano Wildell Penfield, que fue un reconocido neurocirujano. Este trataba los casos de epilepsia por medio de una cirugía cerebral. Este pensaba que los tejidos cerebrales eran los causantes de aquellos ataques. No se distinguían los tejidos normales al momento de verlos. Penfield aplicaba pequeñas descargas eléctricas en los cerebros del paciente. De esta forma hallaba las áreas afectadas y así no extirpaba las zonas que eran funcionales en aquel momento. Las personas a las que le realizaba la operación o cirugía estaban totalmente conscientes porque el cerebro no siente ningún tipo de dolor, lo cual no le causaba daño al paciente. Esto le ayudaba a saber qué áreas podían llegar a ser afectadas y podía entablar con una conversación hasta hacerla mover alguna parte del cuerpo inconscientemente y decir frases incoherentes. Penfield, al momento de la cirugía, les preguntaba por aquellas sensaciones que sentían al momento de las pequeñas descargas. La estimulación de una zona del cerebro podía hacer hasta hacerlos ver luces brillantes. En otras, hacer realizar ciertos movimientos, como dije anteriormente, y otras hasta que escucharan cosas que realmente no estaban allí. De esta forma, él pudo trazar un mapa del cerebro dividiéndolos en diversas formas. Luego, posteriormente, la ciencia del neuroimagen realizó una reelaboración del mapa, que ya sería más actualizado, tomando como modelo original el que realizó Wendell Penfield. Al tener claro esto, por otro lado, ahora está la cuestión deontológica de su admisibilidad y la ética jurídica. Se hacen las siguientes preguntas: si éstas afectan algún hecho a la defensa de la persona, si es necesario el consentimiento del sujeto para que sea jurídicamente aceptable. Por último, también plantean clásicos problemas filosóficos, en especial el de la relación mente y cuerpo, porque dependiendo de cómo se entienda esta relación, se podrá asignar otro valor o sentido de la lectura de las variaciones de las actividades cerebrales. En particular, se requiere que haya una correlación entre tipos de estados cerebrales y tipos de estados mentales.